Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo les va a todos y a todas? Nosotros acá muy contentos de comenzar este tercer encuentro de este ciclo de talleres que hemos denominado la actualidad de la educación popular en América Latina y el Caribe. Cerrando este tercer ciclo, cerrando el año, cerrando todo. Que más podamos. Todo lo que se pueda cerrar. Contentos después de haber pasado por un rato de conversar con Adrián Lima de Brasil y con Alfonso Torres Carrillos de Colombia. Hoy vamos a charlar un ratito con María Rosa Goldán, la Rosy para nosotros, compañeraza acá de la Ecuménica y bueno, y saliente miembro del Consejo Ejecutivo, ¿no? Equipo de Coordinación Estratégica. El equipo de coordinación estratégica del CEAL y una compañera de mucha historia y trayectoria en el CEAL, de alta participación en este último año en todo lo que ha sido los 100 años de Paulo Freire, las campañas, las actividades del CEAL, donde la hemos visto participar de un montón de conversatorios de este estilo en toda América Latina, el Caribe. Siempre en mi casa estaba. Sí, por suerte, o por mala suerte, pero al lado por Brasil, por Centroamérica, por México, por Sudáfrica. Pero siempre en el mismo lugar. Bueno, hoy no del mismo lugar, hoy por primera vez ha viajado hasta el centro de Mendoza y desde acá vamos a compartir este tercer encuentro que Rosy ha denominado claves de lectura freiriana para los desafíos de la pospandemia. La vamos a escuchar un ratito a la Rosy y después vamos a compartir acá con los compañeros de la FEC un ratito de diálogo y conversa. Así que gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, gracias por la convocatoria, a estar con ustedes que en esta sala que tantos debates hemos tenido a lo largo de nuestro trabajo institucional y compartir la formación como una tarea de reflexión crítica de las prácticas. Si hay algo que tengo marcado a fuego desde la formación acá como parte, como educadora popular de la Ecuménica, es que los debates en torno a las ideas, en torno a las necesarias formas de leer el mundo tienen que ver con las prácticas y el compromiso militante como educadoras y educadores populares en diferentes momentos históricos. Así que cada vez que he pensado alguna cosa para compartir en esto de estar en múltiples lugares, estando en uno solo, si hay algo que he podido pensar es que mucho de lo que, o todo de lo que he dicho, no hubiera sido posible si no hubiera tenido esa referencia permanente al quehacer, o al sentido de la formación como parte de los procesos reflexivos para la praxis política y pedagógica que implica la educación popular en los proyectos que cada momento histórico también nos ha dado la oportunidad de estar insertos como institución, como organización. Por eso cuando no sé, en septiembre o antes, sí, a partir de septiembre del 2020, empezaba la campaña del legado de Paulo Freire, de 100 años de Paulo Freire, la campaña de defensa del legado de Paulo Freire, me llegué a algunas ideas pensando en qué nos podía interpelar del pensamiento de Freire para pensarnos en un contexto tan particular como era la pandemia. Que luego en muchos debates y en encuentros con otros se dio en llamar, y a mí me parece oportuno, hablar de la sindemia.
Porque en términos epidemiológicos, la sindemia hace referencia a cuando una epidemia o pandemia se conjuga más de un proceso de expansión de una enfermedad. Entonces, por analogía, se está usando el término sindemia para hablar de que la pandemia se dio en el contexto de lo que significa el contexto neoliberal y autoritario, fascista en América Latina. Por lo tanto, se juntaron dos, la del coronavirus y la del neoliberalismo como forma de estructurar las relaciones políticas, económicas y sociales en este continente. Que, por lo tanto, la pandemia expresó, desnudó y puso en su más cruel visibilidad las desigualdades en el continente más desigual del mundo, y por lo tanto la pos es pensar también las salidas a esa condición, no solo de expansión de un virus inédito en el planeta, sino de la enfermedad producto de un virus que alcanzó carácter planetario, sino de una etapa del capitalismo en que las desigualdades se han acrecentado gigantescamente. Y implicó las adecuaciones que implicaron la vivencia de la pandemia, se vivieron muy desigualmente, e incluso la posibilidad de afrontar el coronavirus también se dio absolutamente en forma desigual. Y quienes murieron en mayor medida fueron los y las más pobres del mundo, y en particular en América Latina. ¿Por qué? Porque se dio tanto la principal forma de regulación o de forma de afrontar la expansión del coronavirus, que fue el confinamiento, no se pudo hacer en las mismas condiciones de habitabilidad, porque las condiciones de educabilidad, o en caso de conectividad, se hizo en absoluta desigualdad, porque el acceso a la salud, a la alimentación, a los recursos económicos implicaron diferencias totalmente diametralmente significativas según clase, según etnia, según procedencia, según sexo, según raza, según edad. Entonces, bueno, esas desigualdades que la pandemia expuso en carácter, desnudó como carácter exponencial, cómo leerlas hoy y cómo resignificarlas pandemia o la post-sindemia como una oportunidad diferente como educadoras y educadores populares. Por eso, para mí, digo, con esta preocupación y de pensar que la realidad para los y las educadoras populares no es inamovible, me parecía que había 3 o 4 conceptos básicos, en vez de tomar obras, porque no soy estudiosa de la obra de Freire, o lo he leído más en clave de lo que decía al principio, me pareció bueno tomar 4 ideas de 2 libros fundamentales, de 2 entrevistas que están en distintos libros, que eran cómo Freire plantea la colonialidad, cómo Freire plantea las contradicciones del pensamiento de Freire, como papel para poder pensar la dimensión política de la educación, un tema que eminentemente freudiano, que es el papel de la pregunta y por lo tanto de la incertidumbre como estructuradora, como un componente fundamentalmente epistemológico, y el último, el valor pedagógico y político, que nosotras y nosotros aquí en la FED siempre lo hemos trabajado mucho, que es la cotidianidad de los jóvenes. Nos imaginamos los procesos de educación popular por fuera de la cotidianidad en que transcurren. Estos 4, hoy particularmente que estoy entre compañeras y compañeros, me parece que está bueno para poder conversar sobre cómo estamos viendo
esta etapa actual y cómo vemos los desafíos a futuro. La concepción de colonialidad en Freire me parece que es muy buena incluso para pensar en una cuestión que creo que se está trabajando mucho entre nosotras y en la FEP, que es la interseccionalidad y la multidimensionalidad de las opresiones. Freire, con un libro con una pedagogía de la pregunta, critica una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes, dice que es preciso entender el poder de la ideología colonizadora interiorizada por el colonizado, que interioriza también una figura de colonizador. Y él dice que cuando el colonizador es expulsado, cuando deja el contexto geográfico, permanece en el contexto cultural e ideológico como una sombra interiorizada. Y ese proceso de descolonización de las mentes es mucho más lento que la expulsión física del colonizador. No es automática. La presencia del colonizador como sombra en la intimidad del colonizado es más difícil de exteriorizar. ¿Por qué? Porque al expulsar, esto me parece una cosa muy freudiana, pero además muy desafiante para pensar, dice, porque al expulsar la sombra del colonizador, quien ha sido antes colonizado, en cierto sentido tiene que llenar el espacio que antes ocupaba esa sombra del colonizador con su propia libertad, es decir, con su decisión, con su participación en la reinvención de la sociedad sin esa dominación. La verdad que me parece para poder pensar cualquier relación, en las múltiples relaciones sociales que implican la aceptación de esa relación de colonización. O sea, yo pensaba en esto cuando él dice el colonizador es expulsado, pero ahí pensaba en las prácticas que muchas veces asociamos con que, por ejemplo, en las relaciones de violencia, las restricciones de acercamiento le otorgamos muchas veces un poder mágico. Y decimos, ¿cómo? Si tenía prohibición de acercamiento, se volvió a la relación. Muchas veces los debates que nos hemos dado en las prácticas como mujeres en situación de violencia, pensaba, bueno, lo que pasa es que implica la conquista de la dimensión de libertad y de propia decisión que implica salir de una relación de subordinación. Cuando las relaciones, pensaba también en esto cuando pensaba en las relaciones tantas veces que decimos de subordinación en las condiciones de pobreza. ¿Por qué no hay rebeldía? ¿Por qué no? Me parece que esta idea de Freire, de esta concepción de colonización, de cómo el colonizado interioriza la figura del colonizador, me parece que nos ayuda a pensar estas relaciones de opresión como mucho más difíciles de desmontar que la sola visibilización. Implica trabajar en qué significa para cada una de nosotras la propia libertad y el margen de decisión. Obviamente que en relaciones de condicionamiento que no son fáciles de transitar, pero bueno, parecía que este era. La otra que me parece que para mí hace mucho sentido también es la idea de contradicción para comprender la educación desde una perspectiva emancipadora. Freire, como sabemos, no se encasilla o critica, mejor dicho, las lecturas reproduccionistas de la educación, que le atribuyen solo el papel de reproducir las condiciones de dominación imperables. Entonces, bueno, ¿dónde radica la posibilidad de que la educación sea emancipadora? Y él lo que dice es que hay impresa en el interior mismo de la práctica educativa sistemática, porque es una traducción esa sistemática en el sistema, que es una tarea que el poder espera sea cumplida. Y esa es la tarea de reproducir la ideología de sustentación del poder.
Pero lo que a veces las teorías de la reproducción no han dicho es que si esta es la tarea que está sustantivamente impresa, ligada a la práctica sistemática de la educación, hay una segunda tarea no esperada ni querida por la clase dominante. Esta segunda tarea es la de desmitificar ese carácter reproducción. Y esta segunda tarea, la de desmitificar y poder colocar la educación en clave liberadora, solo existe porque la realidad es contradictoria. Si la realidad fuera unilateral, cierta, homogénea, no existiría ni siquiera la posibilidad de liberarse, porque no habría diferencia ninguna entre opresión y liberación. Esta tarea solo existe porque hay una contradicción, y nosotros, nosotras, no solo tenemos que comprenderla, sino asumirla también como parte de la historia, digamos. La concepción o la formación humanista de Freire, su idea de historia como historia abierta, como historia que no se reproduce y se retroalimenta, sino que tiene esta posibilidad de ser colocada como historia que no tiene por destino la repetición, sino la resignificación y la recreación como forma de luchar contra las opresiones, es la que esa concepción del ser humano, esa visión profundamente humanista de Freire, es la que le da, la que le obliga a recurrir a la contradicción como categoría, le obliga, en la categoría de contradicción, donde él encuentra la posibilidad de decir por qué la educación puede ser un proceso de liberación, un proceso liberador. La dimensión política del pensamiento freudiano justamente reconoce en el carácter contradictorio y abierto de la historia la posibilidad de que la educación sea liberadora. Para eso requiere que en cada momento histórico, que nos reconocemos en ella, podamos comprender en clave de contradicción las condiciones de opresión de distintos sectores, grupos subalternizados y todas las expresiones de esa subalternización. Yo creo que cada vez que esto nos da la clave para poder pensar en los proyectos de niñeces, en los proyectos con juventudes, en los proyectos con mujeres, y las mujeres a su vez, si son condiciones particulares como son las mujeres migrantes, poder pensar la contradicción que está en juego como parte de la posibilidad de recrear, de no repetir la historia. Hay un punto de anclaje donde hay que pensar qué está en juego en ese proceso de subalternización. Y de allí cómo hacer el salto a las educaciones populares necesarias para hacer conciencia sobre esas condiciones de subalternización y poder recrearlas y resignificarlas. Para esto hay otra categoría del pensamiento freudiano que es el papel tanto pedagógico como epistemológico que le da la pregunta. Él dice que nuestra preocupación por la pregunta no puede limitarse al ámbito de la pregunta por la pregunta misma. Hay que sacarlo de un juego intelectualoide, porque no hay que colocar la pregunta y la respuesta como juego meramente de comprensión de una situación, sino fundamentalmente ligarla con las acciones que fueron realizadas, con las acciones que pueden llegar a ser realizadas o pueden volver a realizarse para salir del lugar de opresión que dio lugar a la pregunta. Entonces es preciso que el educando vaya descubriendo la relación dinámica, fuerte, viva, entre palabra y acción, entre palabra, acción y reflexión. Para ello, las respuestas, según este procedimiento, incluirían la acción que provoca la pregunta. Obrar, hablar y conocer está bien. La pregunta no como un juego en cualquier
teoría más o menos moderna de la educación, la pregunta siempre es motivada. Lo que propone el pensamiento freudiano no es la pregunta por la pregunta misma, es el título del libro, por una pedagogía de la pregunta, donde dice, la bajada es crítica a una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes, porque dice que la pregunta tiene que ser formulada desde la acción que está requiriendo una respuesta, no desde la pregunta como un juego intelectual. O sea, me parece que ahí el carácter político y político epistemológico es muy fuerte, porque ya propone otra forma de conocer, una forma de conocer por las condiciones de opresión que requieren ser transformadas. ¿Sí? Me parece apropiarnos de la centralidad de la pregunta en los procesos educativos constituye la posibilidad de ejercitar en los tiempos actuales, acentuado en el contexto de sindemia y post-sindemia, de otra pedagogización necesaria. Es necesario pedagogizar no solo la pregunta, sino la incertidumbre del contexto actual, pero no como una forma de tolerar o una forma de generar condiciones de pasividad, sino como una forma de cuáles son las acciones que hoy nos están interpelando a formular un nuevo. La salida a la pandemia, las disputas que están en juego en el campo del conocimiento, en el campo de las relaciones entre los distintos sectores sociales, la disputa por los recursos, la puesta en cuestión de la relación fuertemente antropocéntrica, de la relación de las personas con la naturaleza, la necesidad de pasar a una etapa más biocéntrica, donde la vida sea el centro de la preocupación por las relaciones sociales, nos ubican en esta necesidad de pensar las acciones, pero esas acciones atravesadas por las preguntas, que esas preguntas a su vez nos remiten a las incertidumbres del tiempo que nos ha tocado vivir. Y esta idea se entrelaza con la última categoría conceptual que yo quería proponerles para pensar juntos y juntas, que es el de la cotidianidad como punto de partida para los aprendizajes, y que bueno, que en Freire dice que no, como educadoras y educadores, no tenemos otro tiempo histórico para movernos que ese tiempo-lugar que llamamos la cotidianidad. Dice, no hay otro tiempo para movernos como educadores, que hay que habitarla y transitarla, pero no quedarse en ese nivel de cotidianidad. Esa dialéctica que como educador no tenemos otro lapso de tiempo en el que movernos, sino el de la cotidianidad de nuestro pueblo, pero que tenemos que atravesarla hasta llegar a un punto en que miremos desde lejos esa misma cotidianidad y al entenderla como tal, rehacerla en ese mismo lapso de tiempo. Es decir, una dialéctica que coloque a lo cotidiano en una distancia que nos permita ser mirada, reflexionada y traída nuevamente para poder transformar. Al valorar la cotidianidad como vivencia popular fundamental, pero al mismo tiempo que hay que atravesarla, comprenderla y rehacerla, nos coloca de cara a la vitalidad y fuerza profundamente humanista, utópico, pero también revolucionario, anclado en las condiciones de vida de los sujetos con quienes trabajamos, con sus dolores, sus alegrías, sus proyecciones, sus anhelos. En este sentido, reconocer la dimensión educativa de la cotidianidad de los procesos organizativos, de resistencias, de luchas de los grupos populares, reactualizar la posibilidad de reactualización de esta dimensión de la propuesta freudiana, permite que hoy se la pueda entender con las perspectivas emancipatorias
pedagogías críticas provenientes, por ejemplo, desde los feminismos críticos, los feminismos populares, desde las vertientes que trabajan el protagonismo infantil, o cualquier otra vertiente que coloca las diferentes formas de subalternización presentes en las relaciones contemporáneas. Y desde esa cotidianidad de organizaciones y movimientos promover procesos educativos. En la cotidianidad de los sujetos está también la posibilidad de la conducción de las luchas colectivas, no es desde otro lugar de donde desde esta concepción se genera la acción colectiva, sino desde los intereses y necesidades expresados en reivindicaciones comunes, pero desde la cotidianidad. Otro ejemplo son los cambios de orden colectivo, los cambios necesarios frente a ese proceso tan efectivo, por decirlo entre comillas, de apropiación del sentido común que naturaliza las opresiones. Estamos en una etapa de disputa de sentidos, donde eso que se ha dado a llamar el sentido común, o estas percepciones globalizadas que han naturalizado las formas de opresión, que las relaciones de capitalistas, patriarcales, las opresiones, el colonialismo y las diferentes segregaciones que por raza, la racialización como forma de exclusión y estigmatización, es decir, que el valor simbólico de nuestras apuestas por la transformación, mejor dicho, nuestras apuestas por la transformación tienen también una disputa en el plano de lo simbólico. Y ese plano simbólico que se expresa en esta cuestión del sentido común, se expresa en esta cotidianidad de vida cotidiana de los sectores populares, de los grupos con quienes trabajamos, de los colectivos con quienes nos expresamos en esa. No hay otro punto de partida de ese Freire que la cotidianidad del pueblo, pero que esa cotidianidad tenemos que poderle estar inmersas en ella, pero al mismo tiempo poder trascender. La trascendencia de esa cotidianidad solo se hace leyendo las contradicciones que decíamos al principio, comprendiendo cómo la colonialidad atraviesa las subjetividades, decíamos esto, la necesidad de llenarnos, de cómo despojarnos de las opresiones, pero al mismo tiempo, y el valor pedagógico de la pregunta y la pregunta que la acción nos empuja a formularnos para trascender esas condiciones de vida cotidiana donde están ancladas las condiciones de opresión y subalternización. Estos 4 aspectos me parece que abren a múltiples preguntas, a múltiples desafíos, para mí son claves de lectura, nunca pueden ser verdades porque para mí el propio Freire invitó a no ser repetido, a no ser recitado, sino a ser recreado y resignificado. Y creo que ese es el mejor legado que puedo hacer. Digamos, poder reconocernos en su pensamiento como tributarios de un legado, pero no un legado a ser repetido, canonizado, sino un legado que tenemos que recrearlo en las condiciones actuales en que se inscribe nuestra cotidianidad de educadoras y educadores populares. Esa sería la... Bueno, gracias, Rosy.